una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Una Vida Mejor. Les mandamos un gran abrazo. Estamos iniciando un gran año, el año 2025, y nuestro compromiso y nuestro objetivo es siempre traerles temas de valor que nos puedan apoyar a tener una vida mejor. Como el tema del día de hoy, que vamos a platicar de los trastornos de conducta alimenticia, los trastornos de alimentación. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque lamentablemente se está dando muchísimo en toda la población, pero más en los adolescentes. Un 25% de nuestros adolescentes están sufriendo algún trastorno alimenticio. Cada año se registran más de 22,000 casos de adolescentes entre 13 y 18 años que sufren con esto. Lamentablemente, según las estadísticas, somos más las mujeres que vivimos esto. Imagínense, de cada 10 adolescentes, 9, en este 25%, sufren un trastorno alimenticio más que los hombres. Y esto no nada más se da en la adolescencia. Según las estadísticas, ha crecido exponencialmente un 300% los casos de las personas de edades adolescentes adultas que están pasando por un trastorno alimenticio. Imagínense que ustedes, en todo el mundo, más de 70 millones de personas tienen un trastorno en cuanto a la alimentación se refiere. Y por eso hemos invitado a Karen Ornelas. Ella es licenciada en psicología, que viene precisamente a platicarnos, porque en muchas ocasiones pues nosotros no sabemos cuáles son esas señales de alarma que podemos estar viviendo en nuestra casa. Licenciada Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Sé que traes a gente que tiene todos los conocimientos de especialidad y demás, y yo estoy contenta también, privilegiada de que me hayas invitado. No, hombre, Karen, nosotros felices y traumados por estas estadísticas. Digo, solamente estando en la investigación, el gobierno de México nos dice, a mí me interesa mucho el tema de las adolescentes. Soy mamá de adolescentes, y me impacta que el 25% de la población de niñas, por así decirlo, porque los niños es menor el porcentaje, están viviendo algún tipo de trastorno. ¿Qué es un trastorno alimenticio? Ok, un trastorno alimenticio es una alteración en la relación, ya sea con el peso corporal, con la imagen corporal o con la comida en general. Cuando alguien se obsesiona con su peso, con lo que come, con cómo se ve, estamos hablando de un trastorno. Un trastorno no es nada más que vayamos al súper y veamos las etiquetas y digamos, ay, tiene más calorías, menos calorías, sino es una obsesión que invade la vida de una persona. La persona está preocupada día y noche por calcular cuánto ha comido, qué puede seguir comiendo, por pesarse frecuentemente. A veces se terminan comprando básculas. Los jóvenes, las personas también de otras edades, de otro género. Tenemos situaciones, por ejemplo, de disfuncionalidad ya dentro de un trastorno. Empiezan a tener situaciones complicadas a nivel laboral, académico, social, a faltar a eventos sociales que ellos ya tenían programados, a hacerse más retraídos, a dejar de disfrutar lo que antes disfrutaban, porque esta idea y este temor a ganar peso o a no verse bien invade completamente su vida, sus pensamientos, sus emociones, su comportamiento. Oye, fíjate que este programa yo lo veo dirigido a los que somos papás de cualquier edad y los que somos papás de adolescentes más, pero también, a ver, hay papás que sus hijos viven con ellos, aunque sean adultos, y hay que estar al pendiente de estas conductas. Y también para esas jovencitas, sobre todo las jovencitas, que están viviendo esta situación, decirles qué es lo que pueden hacer. Porque, primer punto, papás, a veces normalizamos que nuestras hijas se quieren poner a dieta, están cuidando lo que comen, están viendo qué dietas van a seguir o quieren ir con un nutriólogo, no les está gustando cómo se están viendo en el espejo y a lo mejor nosotros nos damos cuenta, Karen, y lo normalizamos. Entonces, ¿cuándo es el momento que yo como mamá o como papá tengo que parar las antenas y decir algo no está bien en mi hija y esto no es normal? Sí,
pues empiezan a ver conductas inusuales. Por ejemplo, que bajan a comer de noche, que de repente ya no quieren comer contigo, ya no hacen comidas en familia, tienen sus horarios diferentes a ti, te empiezan a pedir productos o orgánicos o situaciones de una manera obsesiva, porque si no comen eso no se sienten bien. Empiezan a depender de ciertas sustancias también, como edulcorantes o situaciones que no quieren subir de peso, a pasar más tiempo solos, cuando se aíslan. De hecho, cuando empezamos a notar que ya no están teniendo una vida social activa, hay ahí un problema. Por supuesto que también en los jóvenes también se está regularizando o normalizando, como dices, el tema de la bulimia, de la anorexia, se está normalizando continuamente y empieza a verse como un estilo de vida. Sí. Empieza a ser como algo algo que los niños empiezan a hacer como, bueno, ya, o sea, mira qué padre lo que descubrí para mantenerme sano, ¿no? O para mantenerme con un bajo peso. Oye, fíjate que ahorita que acabas de decir eso se me viene a la mente y de hecho les vamos a pasar una fotografía de algo que se ha hecho viral hoy, que tú dices, se vuelve moda. Han hablado muchísimo, no es crítica, solamente estoy diciendo lo que las redes sociales están opinando. Aquí les estoy presentando una fotografía del antes de una cantante y actriz que es Ariana Grande. A ella se le veía así. Hoy en día, después de que protagonizó la película de Wicked, la vemos así, extremadamente delgada, que la gente empieza a hablar y decir, oye, se va a desaparecer. Y a veces, hablando de nuestras hijas, ahorita están súper metidas en redes sociales, vienen las comparaciones, lo que hacen las famosas. ¿Esto de alguna forma le repercute a su hoy en día, a su vida? Claro, claro, por supuesto. Una de las causas es la cultura, ¿no? Son factores de riesgo que tenemos y esos factores intervienen completamente en desarrollar el trastorno. El ideal de belleza que ahorita tenemos o puede tenerse en la sociedad puede repercutir en eso. Es como, ese es el ideal que quieren lograr, está como impuesto. Desafortunadamente también muchos padres o en muchas familias se tiene el mismo ideal, ¿no? Hay antecedentes también familiares en donde se puede ver un factor como no hereditario, pero aprendido. Uh-huh. Oye, hay diferentes tipos de trastornos. Conocemos la anorexia, conocemos la bulimia y está otro más que es todo lo contrario. Es los atracones de comida. Gente que come de una manera compulsivamente y que a lo mejor eso no nos damos cuenta tanto, pero es igual de problemático el atracón y el comer compulsivamente como la anorexia o como la bulimia. ¿Cuál es la diferencia entre los tres para que podamos conocer los tres tipos de trastornos, licenciada Karen? Sí, claro. Mira, la anorexia nerviosa está caracterizada por una restricción así No severa comes de alimentos. No, se evita el comer. Y a la par hay una distorsión de la imagen corporal. O sea que no importa qué tan delgada sea la persona, nunca va a verse delgado. Se va a ver con sobrepeso o con obesidad. En esta distorsión es donde está el problema mayor, porque trabajar con esa percepción de su imagen corporal es complicado. Entonces, hay muchos riesgos en este trastorno. Desafortunadamente, y se tiene la estadística que el 20% de las personas con este padecimiento tienen al menos un intento de suicidio. Y es el que tiene la más alta tasa de suicidio a nivel general, el trastorno de la anorexia nerviosa. Oye, la anorexia entonces es cuando no se come. No se come. Y ahorita anda muy de moda lo del famoso ayuno intermitente. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para poder diferenciar? Oye, ¿en realidad está haciendo el ayuno intermitente o ya tiene anorexia? Exacto. Sí, bueno, tendríamos que acompañarlos para ver, para empezar, la edad, qué tan sano es llevar a cabo un ayuno intermitente dependiendo de la edad. Y con cuántas horas y acompañarlos en una comida saludable cuando estén en sus horas que sí pueden comer, ¿verdad? O sea, definitivamente hay que entrar a ver los motivos de qué los lleva a hacer eso. Oye, emocionalmente las personas que tienen anorexia, concentrándonos en el tema de la anorexia, ¿están viviendo a lo mejor quizás problemas emocionales que los lleve a este trastorno? Definitivamente sí. Y hay depresión dentro de la anorexia. Se puede ver una falta de una apatía, no solo por los alimentos, sino por todas las actividades que producen placer. El amor propio. El amor propio bajísimo, la autoestima
está completamente pues anulada o golpeada. No hay una autoestima sana en la anorexia, porque hay un rechazo hacia la propia persona y hacia su cuerpo. No Y por come. lo tanto, evade el alimento. ¿Esto se da a partir de la adolescencia, según Sí, tu experiencia? puede empezar desde los 12 años, o sea, desde los 12 años y mayormente puede llevarse desde los 12 hasta los 25, pero cualquier persona a cualquier edad puede sufrir un trastorno como esto. Y ahí, por ejemplo, como mamá o como papás, ¿qué podemos hacer si vemos que hay alguien, sobre todo nuestras adolescentes, que están sufriendo anorexia? ¿Qué haces como papá? Si te estás dando cuenta que tu hija no quiere comer, o sea, por ejemplo, yo, no sé si es normal, mijita, ¿quieres algo de cenar? No, no tengo hambre. O sea, tú dices, a mí me ha pasado que le dices a tus hijas, oye, ¿quieres una quesadilla? Te hago un huevito con jamón, te hago unos molletes, ¿quieres un yogur con granola, con manzana? No, hombre, no tengo hambre. Lo normalizamos. Así es. ¿Cómo sé si es normal o si es anorexia? Así es. Bueno, sí, hay que platicar mucho con ellos. O sea, la comunicación es indispensable porque definitivamente todo les afecta a las redes sociales, el ideal de belleza y el que los padres de alguna forma empiezan a dejar de ejercer influencia durante la adolescencia. Entonces, es muy común que ellos empiecen a ser más influenciados por otras fuentes o por otros vínculos, ¿no? Entonces, lo primero es comunicación. Estar más pendiente de ellos, qué estás viendo, qué estás observando, en dónde te estás llenando de información. Y, ok, ¿quieres bajar de peso? Aceptarlo y voy a ayudarte a hacerlo de una manera sana. Te voy a informar sobre estos trastornos. Esto es importantísimo, que los padres estén informados sobre lo que puede llevar un trastorno como estos, que es a la muerte. Lamentablemente, y es impactante porque a nivel mundial este es un tema de salud pública impresionante. Según las estadísticas que estábamos por ahí investigando, según dicen, que a mí se me hace muy bajito el porcentaje, casi un 9, un 10% de toda la población sufre un tipo de trastorno. Sí. Y ahí como papás, que tú nos dices, oye, hablar con ellos es importante, ¿los tendríamos que llevar a nuestros hijos psicólogo y nutriólogo y con un doctor o solamente con un psicólogo? Cuando haya un trastorno, es importantísimo que existan los tres, el médico, el nutriólogo y el psicólogo, porque tiene que ser interdisciplinario. Es una enfermedad que tiene muchos elementos y afecta en todas las áreas de la vida. Entonces es importante que se defina si está ya instalado el trastorno o si está empezando. Ahora, cualquier terapia o apoyo es buena y le va a hacer como ver o hacer conciencia al adolescente o a la persona que está haciendo patológica su conducta, que esto no lo va a llevar a ningún bien. Ahora, cuando ya hay un trastorno como tal, lo más difícil es que ellos lo acepten. Es lo más difícil. O sea, realmente ellos evaden el aceptar ese trastorno porque hay culpa y hay vergüenza. Esas son las emociones principales en los trastornos de conducta alimentaria. Se sienten avergonzados y como si hubieran cometido un delito. Y realmente no lo pueden aceptar. No ven su cuerpo y a la vez no aceptan lo que están haciendo, que es autodestructivo. Entonces necesitan ayuda por las tres vías. Que es el nutriólogo, el doctor y el psicólogo. Estamos hablando de lo de la anorexia. Y luego lo de la bulimia. Y en la bulimia, bueno, tenemos lo que son episodios de atracones, o bueno, comidas como copiosas en un corto periodo de tiempo, en donde ellos pierden el control. O sea, tú percibes que están perdiendo el control cuando alguien come vorazmente en un corto periodo de tiempo y después vienen conductas inusuales porque tienen que hacer algo compensatorio, como es el provocarse el vómito o tomar diuréticos o tomar laxantes o hacer ayuno, pero un ayuno excesivo o ejercicio excesivo. Cualquiera de esas conductas compensatorias las podemos ver en alguien con bulimia. Lo más común y las señales más comunes de alguien con bulimia es el uso frecuente del baño, porque van al baño muy seguido. De hecho, se paran más rápido de la mesa, ves que evaden la sobremesa y están mucho tiempo en el sanitario.
Esa es una de las características. Y otras, pues la fluctuación del peso, porque no, en la anorexia generalmente se ve una delgadez extrema o se empieza a ver. Mientras más grave sea el trastorno, más delgadez se presenta. En la bulimia no es así. Como hay conductas compensatorias, a veces no son suficientes como para mantener la delgadez y a veces incluso tienen sobrepeso. Más bien ahí nos damos cuenta por estas conductas en las que ellos a veces hasta se esconden para comer, se bajan en la noche. La parte de la anorexia no comen, simplemente no bajan, nunca vas a verlos comer. Y los de bulimia, pues sí, nada más que lo hacen a escondidas. Ay, no, y es sumamente delicado. Les voy a decir una cosa, a mí me ha tocado, pues hemos estado trabajando en noticias, en todos los espacios informativos, y a mí me ha tocado informar de chavos, yo no sé si tengan anorexia, bulimia, problemas de peso, lo que sí es que tienen un problema a lo mejor de su conciencia, de su mente, que quieren bajar de peso, que prueban pastillas, lamentablemente, que no son prescritas médicamente, y que se han muerto, han fallecido por tomar este tipo de fármacos y tener esa mentalidad de lo del peso. O sea, ese es un problema muy grave. Yo lo viví, yo soy una paciente bariátrica en donde yo decía, oye, yo tomo agua y me engorda. Imagínate, digo, yo no sé si fue trastorno o no fue trastorno, yo creo que lo mío fue mucho hormonal, pero fue tanta mi desesperación por querer bajar de peso que yo me fui a meter, imagínate, a un tratamiento de mesoterapia donde me tenían que inyectar, me inyectaban 80 inyecciones de jeringa de insulina porque quería bajar de peso. Y no podía. Y yo decía, oye, ya probé todo. Entonces, hasta el momento que yo dije, ya tengo que hacer algo, pero algo ya médico, ¿verdad? Porque no me sentía así que tú digas muy mal, ¿no? Yo sentía que yo tenía buen cuerpo, pero yo decía, tengo que hacer algo. Y me fui con un doctor, me hizo una operación bariátrica. Pero imagínate, eso fui yo, mi experiencia. Probé todas las pastillas habidas y por haber. Como muchos de ustedes prueban muchas pastillas. Y yo una vez iba en el carro con mi mamá, me había tomado una medicina que una amiga mía me había recomendado porque yo era bien brutal, con un cuerpazo bruto. Le dije, ¿qué te tomaste? Quiero que me lo des ya. Me dijo, me compré unas pastillas que con una vecina me vendió las pastillas. Me tomé la pastilla, Karen. Iba yo en el carro con mi mamá. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Iba manejando y me dio una taquicardia que me paré y le dije yo a mi mamá, me está pasando algo. En tu experiencia, ¿cuántas mujeres viven eso? Bueno, es impresionante la cantidad de mujeres que sufren esto y que lo viven así. O sea, dietas extremas, como productos naturales o que se dicen llamar naturales y que definitivamente pueden causar problemas serios a nivel gastrointestinal, cáncer. O sea, se ha demostrado que muchos de estos productos dañan hasta el sistema nervioso. Entonces, sí he visto, por ejemplo, pacientes que son capaces de tomar aquellas cosas que no conocen, sí, situaciones que se ponen en riesgo por no saber que eso realmente los va a destruir. O simplemente están buscando obsesivamente, como tú dices, bajar de peso. Como de lugar. A alguien le funcionó y yo lo tengo que hacer. Y definitivamente, pues, no todos los organismos son iguales. Y algunos podrían ser, de alguna manera, no tan benévolos como para otras personas. Oye, si las dietas nos funcionan de diferente manera, Así es. Imagínense también los medicamentos. Hablamos de la anorexia, hablamos de la bulimia, pero también hay un trastorno que es de los atracones de comida, sin decir nombres. Yo conozco una mamá que le esconde dulces, comida, galletas, cosas que tiene en la despensa, se las esconde a su hijo porque su hijo come escondidas. O sea, la ha encontrado la mamá abajo de la cama, envolturas de comida que la señora no se da cuenta que come, pero come impresionante y sobre todo lo dulce. Esto es un trastorno de atracón. Así es, sí. Es un trastorno de atracón, es lo mismo que la bulimia, pero sin conductas compensatorias. O sea, no se vomita, no se usan laxantes, diuréticos, se come muy rápido, tanto hasta que duele. O sea, realmente la forma de parar es cuando ya se sienten muy incómodos con esa sensación. Comen y pierden el control. Y por lo tanto, pues generalmente está acompañado de obesidad este trastorno.
Se genera un sobrepeso u obesidad. Pues aquí, ojalá que nos estén viendo personas que a lo mejor se vean identificadas y que puedan reconocer, como dice la licenciada Karen, es bien difícil que podamos aceptar que tenemos un problema, porque es una enfermedad que claro que se puede curar si nos acompañamos adecuadamente con las personas que hace ratito dijimos, un nutriólogo, un doctor, un psicólogo, y es importante que si tú eres jovencito o eres jovencita puedas platicarlo con tus papás y no tengas miedo de poder hacerlo, porque la comunicación es sumamente importante y es vital para que puedas tener una mejor calidad de vida y bienestar. Pero licenciada Karen, ¿hasta dónde es sano el preocuparse por el peso o por lo que estamos comiendo? Porque también es sano decir, oye, pues me voy a cuidar, ¿verdad? No voy a comer tanta grasa, no voy a comer tanta azúcar. ¿Hasta qué momento es sano el ocuparse de eso? Claro, y es lo que mencionábamos hace rato. Hay una obsesión. Cuando empieza eso a invadir todas las áreas de tu vida, la social, la laboral, la académica, o sea, hasta cierto punto las personas desarrollan incluso un trastorno de déficit por atención. ¿Por qué? De déficit de atención, perdón, porque están pensando todo el tiempo en eso. No tienen mente para estudiar qué comieron, invade su mente. ¿Cuánto pesan? Invade su mente. ¿Cómo se ve? Esos son los 3 temas. ¿Cómo me veo? ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto peso? Y no existe otra cosa en su mundo. Entonces, ¿hasta dónde es sano? Pues hasta donde no te obsesiones con el tema, no se obsesionen con el tema. Tú te das cuenta cuando empieza a haber una restricción en tu vida, cuando tú estás cambiando de ser la persona que tú eras, ya no eres así. Tú conoces a tus hijos o tú te conoces a ti mismo y sabes cuando ya estás haciendo cosas que dices, esto me está obsesionando, o sea, yo necesito o quizá tomar acciones más saludables, ¿verdad? Buscar un nutriólogo, buscar una manera para bajar de peso, para estar en mi peso, o un psicólogo porque quizás estoy en mi peso, pero como quiera yo no me siento bien conmigo mismo. Entonces tengo que sanar o tengo que tratar el tema del amor propio, de la autoestima, del concepto personal, de las relaciones que tengo con las personas también, porque en estos temas influyen mucho las relaciones con otros. Ay, qué impresionante. Vamos a hacer una pausa y al regresar le vamos a preguntar a la licenciada Karen qué papel es el que jugamos los papás. A veces los papás la regamos tremendamente del cómo le hablamos a nuestros hijos. Entonces, ahorita vamos a platicar acerca de esto, a ver si usted, si es mamá o si es papá, se ve identificado y ha cometido, para mí, ciertos errores que a veces los papás, híjole, no lo pensamos, pero sí lo hacemos. Esta es Una Vida Mejor. Regresamos después de esta pequeña pausa. Volvemos. Estamos de regreso en esto que se llama Una Vida Mejor, hoy hablando de los trastornos alimenticios, y este programa va dirigido tanto para los papás como para todos aquellos que tienen un trastorno y que a lo mejor no se han dado cuenta. Pero hoy lo que yo quiero decir, antes de continuar preguntándole a Karen todo lo que ustedes nos hacen llegar, Karen, a veces los papás cometemos errores. Número 1, comparamos a nuestros hijos con sus otros hermanos o inclusive, todavía peor, los comparamos con otros amigos. Mira, tu amiga está bien delgada. O mira tu hermana, el cuerpazo que tiene y tú estás más gordito. Entonces, ahí creo que la palabra de mamá o de papá es sumamente poderosa y hay que tener mucho cuidado en cómo le hablamos a nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Desde los gestos que hacemos. Ni O siquiera lo estás comiendo mucho. Ajá. Exacto. Bueno, primero hay que explicarles, claro que hay diferentes estilos de cuerpo y tú te das cuenta cuando tus hijos no están a gusto con su cuerpo. Sí. O sea, tú te das cuenta de que, ay, es que ¿por qué no me queda así? ¿Y por qué no me queda así? Y mamá, ¿te gusta? Porque a veces te pregunta, ¿y te gusta cómo me veo? Y a veces, como dices, lo hacemos mal. Mijita, no mucho. Ok, tampoco se trata de hacer una realidad que no es, pero sí decirle, bueno, mira, tu cuerpo es de esta forma,
y tal vez a ti te quedaría mejor este tipo de ropa. O sea, ¿por qué no buscamos qué te quedaría mejor? ¿No? Vamos juntos a ver. Y se te ve bien, pero algo te puede quedar mejor. El afirmar su imagen corporal es importante. Es muy importante para que ellos se sientan seguros. Definitivamente que siempre van a ver a papá y a mamá. Siempre van a ver a mamá y siempre van a preguntar, mamá, ¿cómo me veo? Y tú los ves. Tú eres la primera que puede dar su opinión y creo que la opinión positiva sobre su cuerpo afirma su seguridad. No importa que no le vea o no le quede perfecto, no se le vea perfecto, de alguna manera, pues tú puedes ayudarle a que le quede mejor, con otro estilo, con otra moda. O sea, la moda no nos queda igual a todos, ¿verdad? La moda no es para todo el mundo. Hay ciertos cuerpos que le va a esta moda, hay otros cuerpos que le va a otra moda, y entender que dentro de las diferencias de cada cuerpo, cada uno tiene su belleza. Claro, y sabes una cosa, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del peso, y en muchas ocasiones nuestros hijos no tienen ni anorexia, ni bulimia, ni atacones, tienen obesidad. Y somos a veces los primeros que los herimos en la casa. Somos los primeros, la mamá es la primera que los hiere con su palabra. Estás bien gorda, ya te necesito hacer comida de dieta. No hay que decirles eso a nuestros hijos porque ahí, oye, estamos en la casa, deben de encontrar paz, deben de encontrar amor. A lo mejor sí estamos viendo que tiene sobrepeso, pero no hay que hablarles de una manera destructiva, sino decirles, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir con el nutriólogo, como que yo me quiero cuidar. ¿Cómo ves? ¿Me acompañas? O sea, hay maneras de decirlo en donde de alguna forma podamos hacerlo de una forma positiva. Así es. Y empezar por nosotros mismos. Exacto. Como dices, empezar por nosotros, porque a veces es, tú estás gordo, a ti te toca la dieta y todos los demás comiendo la chatarra que se les da su gana. Dices, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, él tiene una dieta restrictiva o la niña o el niño y empezamos a hacer esas diferencias que desde ese momento empiezan a hacer como a formar en los niños una predisposición a un trastorno alimenticio. ¿Qué les podrías decir, sobre todo a las mamás, porque no tanto los papás, las mamás somos las que estamos pegadas más a los hijos? ¿Qué les podrías decir a las mamás? Por ejemplo, cometemos esta conducta de no saber o no ser conscientes de lo que le decimos a nuestros hijos o a nuestras hijas acerca de su peso, de su manera de comer, que somos las primeras en que podemos influir. ¿Qué les podrías decir a esa mamá que tenga conciencia con su palabra y sobre todo si se están dando cuenta que sus hijos, sus hijas tienen un problema con algún tipo de trastorno, incluyendo la enfermedad de la obesidad? Claro, bueno, primeramente, nosotros tenemos que sanar nuestras heridas con nuestro peso, ¿no? Porque si algo he visto dentro de la clínica es que muchas de las personas que desarrollan este trastorno viene de un problema del papá o de la mamá con su propio peso o de cómo los abuelos trataron esta situación de la comida. Entonces, hay que hacer conciencia de nuestros propios problemas, de nuestros propios conflictos con el peso, porque a veces de ahí se desarrollan estos comentarios. Y empezamos, digamos que en la propia casa podemos encontrar el bullying de acoso, de ¿por qué comes tanto? ¿Y cuánto comes? Y no comas eso. Y no vuelva. Y estamos todo el día haciendo alusión a la comida o al peso también. Y esto claramente va a desarrollar este problema en nuestros hijos. Entonces, al final, ¿qué tan obsesionados también nosotros estamos como padres con el alimento o con el cuerpo o con el peso? Va a tener que ver cómo vamos a poderlos ayudar a ellos, cómo vamos a poderlo detectar. Entonces nosotros tenemos que sanar nuestra relación con la comida, tenemos que sanar nuestra relación con el peso, tenemos que sanar nuestra relación con nuestro cuerpo para poder ayudar a nuestros hijos. Porque en vez de ayudarlos, los estamos desayudando con ese tipo de conductas destructivas con las cuales nosotros les estamos hablando. Me preguntaban mucho, ¿por qué se da tanto en adolescentes este tipo de trastornos? Bueno, realmente está cambiando su cuerpo. Ellos están pasando por una transformación. Hasta emocional y mental, de ¿no? todo tipo. Hay un cambio que los está catapultando a una edad adulta, pero en este proceso ellos pierden como el sentido de lo que es, todo lo que conocían ya cambió. Como niños tenían una realidad diferente, el mundo empieza a cambiar. Ellos intentan ser independientes, pero al final no siempre
se da esto de una manera. Entonces, vemos estas incongruencias de que en ciertas cosas eres bien dependiente y en otras ya quieres que te suelte, ¿no? Entonces, ¿cómo te suelto si todavía no veo que eres maduro? Pero también tenemos que acompañarlos en este proceso, porque muchas veces los trastornos alimenticios se dan como una consecuencia de que ellos quieren tener el control de algo en su vida. Quieren ser independientes en algo y creen que lo están haciendo así, que lo están haciendo bien, que están tomando control de su cuerpo, porque es la manera de ser independientes y adultos y no depender de mamá. Y en realidad es un error. Y tenemos que ser conscientes de eso y tomar en cuenta, ya sea que tú seas un padre de familia que tienes esta experiencia en tu casa o seas alguien que padece algún tipo de trastorno, porque otra de las preguntas que nos hacemos es qué consecuencias de estar atravesando esta experiencia, ya sea mi hijo o yo, qué consecuencias tanto psicológicas como emocionales y físicas voy a tener por estar experimentando esto. Claro. O sea, hablamos, la depresión es parte de esto. La ansiedad es parte de esto. O sea, estos trastornos no se presentan solos, se presentan con otro tipo de trastornos. Y parte de la depresión, dentro de la anorexia, dentro de la bulimia, la ansiedad nos puede desembocar en el tema de los suicidios. Es impresionante. La verdad es una tasa muy alta de suicidios. Aparte, lo emocional, que termina desgastando a la familia en general, ¿no? No nada más al que padece ese trastorno. De hecho, cuando se da un tratamiento, se le tiene que dar el tratamiento a nivel familiar para absorber, ¿verdad?, todas estas dinámicas emocionales que pasan entre ellos. Que a veces los padres quieren ayudar, pero como ellos no tienen resuelta alguna área también en su vida, pues no pueden contener las emociones. Entonces, por eso necesita el apoyo de un terapeuta que también haga algo a nivel familiar. Fíjate que yo tengo una historia de alguien que se dio cuenta que su hija precisamente estaba teniendo un tipo de trastorno alimenticio porque le empezó a ir mal en la escuela. Le empezó a ir mal en la escuela y hasta en la propia escuela le decían, señora, algo está pasando con su hija, algo está pasando con su hija, y mal en la escuela, y mal en la escuela. Y ella se empezó a dar cuenta que el lonche que le daba, oye, a veces llegaba íntegro, y a veces decía, oye, mamá, le compartí lonche a una amiguita, y le hablaba a la amiguita, pues me dio su lonche. Y se empezó a dar cuenta de un chorro de cosas que tenemos que ser mamás, sobre todo las mamás, decirle, ser una mamá presente. O sea, estar al pendiente de nuestros hijos, oye, ¿qué comen? Si les hago yo comida, ¿qué tanto se comen del plato, del lonche, qué onda? Y eso también afecta, por ejemplo, en este caso que la mamá dijo, a mi hija le empezó a ir bien mal en la escuela. Lo ¿Afecta académico, claro. el trastorno alimenticio también en la escuela? Sí, sí. O sea, altera la funcionalidad en las áreas académicas, en las áreas sociales, en las áreas laborales, a las personas que ya están trabajando. Existe ya un tema en el que ellos, su mundo, como te decía ahorita, se involucra únicamente en eso y ya no pueden ir más allá. Es una obsesión que está. Ellos pueden estar recibiendo una clase y en su mente está lo que comieron, lo que van a comer, si van a ir a vomitar, si tienen que tomar un laxante, qué tienen que hacer para compensar lo que se comieron ayer. O sea, es un tema de verdad que yo pienso en el deterioro psicológico de una persona que está insatisfecha día y noche y todo el tiempo con su cuerpo o con lo que come. Y definitivamente no hay otra salida más que un deterioro físico y probablemente la muerte si no se trata. Consecuencias también a largo plazo. Hay mujeres que han platicado su testimonio de cómo por tener un trastorno alimenticio, no recuerdo cuál era, pero en una ocasión vi en redes sociales de una chava que hablaba que tenía un trastorno alimenticio que le afectó a la hora de querer tener familia, Claro. a la fertilidad. O sea, imagínense lo grave que es que cuando ella quiso tener bebés, Ya no. se le dificultó. ¿Por qué? La infertilidad es uno de los daños en la salud de la anorexia. O sea, realmente se altera. De hecho, las mujeres, algunas personas dejan de menstruar, ¿no? Se le llama la menorrea. ¿Por qué? Porque hay tanta inanición, o sea, están padeciendo de nutrientes que obviamente van a afectar todo su cuerpo, sus sustancias químicas cerebrales, las hormonas, todo va a cambiar.
Entonces, eso, la osteoporosis también es otro de los problemas de la anorexia a largo plazo en la salud. Puede causar hasta daño en el corazón. Oye, a mí me encantará que nos digas, sobre todo, yo sigo insistiendo a las mamás, nótese que yo soy mamá de 2 niñas de 13 años que están en todo su apogeo en estos temas. ¿Cómo le podemos hacer para que nosotros como mamás les podamos fomentar a nuestros hijos una relación saludable en cuanto a la comida, en cuanto a los alimentos se refieren? ¿Qué tenemos que hacer para también empoderarlos Claro. sobre estos temas? Claro. Pues ahorita decíamos, primeramente modelarlo nosotros. Y el ese ejemplo, creo que esa es ¿verdad? la tarea El más ejemplo. difícil, así es. Los padres tienen que modelar, más que exigir, más que enseñar. Son esos modelos, son esos ejemplos en donde los hijos toman o beben. Lo más importante es el ejemplo. Entonces, lo mejor es que te vean comer sano, lo mejor es que vean que tus hábitos son saludables y que tú puedas, a partir de ahí y del amor, no del rechazo, sino del amor, porque a veces hay un rechazo por alguna razón al cuerpo de tu hijo, a la forma de ser de tu hijo, a lo que sea que puede llevar a una conducta que no sea sana en tu hijo. El hecho que tú lo ames y que le hagas saber que lo aceptas, tal y como es, incondicionalmente. Y que lo que vas a hacer es para ayudarlo a que él sea más feliz, se sienta mejor, sea más pleno, mejore sus relaciones con los demás, consigo mismo, con su cuerpo. O sea, es algo que modelamos y a la vez vamos trabajando con ellos. Claro. Oye, los papás estamos para darles a nuestros hijos o construirles una autoestima la más grande que les podamos ayudar a construir. Los papás estamos para darles autoestima, para darles poder, para darles seguridad, para darles protección. Y estamos para eso, para darles una autoestima que esté, pero miren, sumamente fuerte. ¿Cómo le hacemos, licenciada, para hablar de los temas cuando es el caso? Nuestros hijos a lo mejor tienen sobrepeso o tienen problemas de algún trastorno o tienen problemas en cuanto a cómo ellos se ven en su imagen. ¿Cómo abordar estos temas, a lo mejor de baja autoestima también, sin herirlos o sin lastimarlos? ¿Qué necesitamos hacer los papás? ¿Cómo llegamos con ellos y qué les decimos? Si vemos que hay un trastorno, ¿qué hacemos? Obviamente los vamos a llevar con el doctor, pero ¿yo qué hago? ¿Cómo me acerco? Y 2, ¿cómo le hago si hay un tema de sobrepeso o de imagen? Claro. Bueno, para empezar, o sea, todos los adolescentes tienen un problema con su imagen corporal porque está cambiando. Entonces, sí lo podemos ver como que ellos intentan o cambiar, hacerse adultos o regresar a la infancia de alguna manera. Están en un proceso de transición. Entonces, sí hay una dificultad para aceptar su imagen, su nueva imagen. Entonces, encima, un trastorno, ¿verdad? Ya sería algo complicado en la adolescencia de tratar, pero no es nada imposible cuando hay amor en la familia, y yo creo que hay aceptación y hay amor incondicional, las cosas funcionan de una manera diferente. Ahora, yo como mamá puedo amar incondicionalmente, pero como decimos, mis temas inconscientes los tengo que resolver yo, primero que nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? La información, el tener el acceso a mi hijo con amor y decirle, bueno, estoy viendo esto. Hablar de las conductas, hablar de los comportamientos y no de la persona, porque muchas veces tendemos a decir, tú eres un esto, tú eres un aquello, y mira lo que estás haciendo, te has convertido en esto, y eres un comelón, y eres un esto. Y gorda. Criticamos y ponemos esas etiquetas y nombres en lugar de decir, tú estás haciendo esto, y esto te puede traer una consecuencia. O sea, que cuando hablemos con ellos, sea sobre las conductas y los comportamientos y no sobre su persona. Su persona es incondicionalmente amada y su persona es valorada y su persona está bien. El tema es que las conductas que tienen pueden ser riesgosas, pueden llevarlos a un trastorno y queremos ayudarlos. O sea, mucho hablar sobre los hechos de la manera más objetiva. Y permitir, porque sabes, en estas etapas realmente surge un tema de mucha ambivalencia hacia los padres. O sea, te amo un día, al otro te odio. Sí. Y lo mismo pasa con la comida. Entonces la bulimia
va muy de la mano con los problemas en la adolescencia. O sea, te rechazo, te como, me atasco y luego te saco. O sea, esa ambivalencia se presenta mucho con los padres. Entonces, lo que nosotros tenemos que aceptar es esa ambivalencia. Es decir, mi hijo un día me odia. No pasa nada, un día me odia. No significa que soy la peor mamá, no significa que me equivoqué, que tengo un problema, que tengo que hacer algo. Simplemente tengo que aceptar que está pasando por un proceso y preguntar, bueno, ¿por qué? Te escucho. Sabes que es bien difícil como papá escuchar porque de repente un día tu hijo te odia, no quieres escucharlo. Pero creo que eso ayuda muchísimo. No, y tienes que estar ahí, tienes que ser papá presente. O sea, Así es. te voy a decir algo que a mí me pasó ayer. O sea, ayer me dice una de mis hijas, oye mamá, imagínate, ¿qué relación tienes tú con la comida? ¿Qué le contestas? O sea, esto me dijo mi hija. O sea, ella es la que me está empujando. A lo mejor a veces al revés, mi hija me ve un poquito con sobrepeso. Mamá, quiero ir al gimnasio. O sea, ella sola me está diciendo, mamá, vamos al gimnasio. Y me dice ayer mi hija, oye mamá, ¿qué relación tienes tú con la comida? ¿Qué le contesta? Wow. Yo le dije, no, hija, pues me llevo bien. O sea, yo me estoy cuidando. O sea, le digo, la verdad, le digo, hija, hay que ser conscientes de que hay comida que es sana y que nos nutre, y hay otra comida que no es sana y no nos nutre. Y yo le decía, o sea, ahí le pedí a Dios que me dijera, ¿qué le digo? Sí. Le dije, mira, hija, hay dos cosas bien diferentes. Le dije, una es comer y otra es, o sea, comer o alimentarte, y otra cosa es nutrirte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estoy comiendo o estoy nutriéndome? Porque en muchas ocasiones comemos, pero comemos por cosas también emocionales, Así es. por ansiedad, ¿sí o no? Sí, todo Y nos eso nos puede afecta. pasar a todos. Definitivamente. A lo mejor no tengo un trastorno, lo tendré de poquitos días y luego se me pasa. Pero tú dices, a veces como por ansiedad, por mortificación, por Sí, no pues, sé, lo vemos hasta depresión. en las películas, ¿no? Que están Hace tristes, frío, te tomas tu nieve. nieve. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que le dije a mi hija. ¿Hice correcto o no? Muy bien. Oye, Pues, en La este verdad, momento sí. dije, pues, ¿qué hago? Oye, pero otra de las cosas que yo te quiero decir, ¿qué tanto influye? Va más, otra vez les digo, y a nosotros también como adultos, si tú estás pensando que tienes un trastorno alimenticio, ¿qué tanto influye? Las amistades, la compañía, las influencias negativas, porque esos son influencias negativas en este tipo de trastornos. ¿Qué no, podemos hacer? muchísimo, muchísimo influyen. O sea, es lo que te decía, en la adolescencia empezamos a perder influencia sobre ellos como papás. Y la empiezan a ganar pues otras personas, otros pares de la edad, pues las redes sociales ahorita, los que están detrás de las pantallas, ¿no? Muchas cosas, la publicidad, el ideal de belleza, todo empieza a tomar más influencia que nosotros. Entonces, el tema que nosotros tenemos aquí es la relación con ellos. Lo más importante que abordar en recuperar esa influencia que podemos perder por el desarrollo, ¿no? Y cómo la recuperamos con la relación. O sea, ven, vamos a platicar, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Quiénes son tus amigos? A veces pueden decir, no me digas, ¿verdad? No quiero que vengas, no quiero que me veas. Pero como padres tenemos que estar dispuestos a intentar las veces que sean necesarias para volver a retomar esa influencia, ganar su confianza. Claro, y hay diferentes niveles, quiero decirlo, que hay personas que tienen trastornos alimenticios, pero hay diferentes niveles o grados, por así decirlo. O sea, de los que están empezando a los que ya están sumamente delicados o graves, o ya se hizo algo crónico que ya, por ejemplo, en la anorexia, se ve, como decías, o sea, se ve que está súper, 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 súper delgado. Y hay papás que nos preguntan, cuando nuestros hijos están ya en este nivel, que estamos pidiendo ayuda a gritos, ¿se tiene que hospitalizar al hijo? Sí, bueno, si es una anorexia, sí. O sea, ya está en un tema de delgadez extrema y ese, por ejemplo, se ve con el índice de masa corporal, que está... Que se le ve hasta las 15, costillas, ya ¿verdad? los huesitos, se necesita hospitalizar. Y a través de también un apoyo con los medicamentos, porque el medicamento va a hacer que pueda olvidarse de ese tema y poder comer, además del tratamiento psicológico
y además el nutriólogo. Hay mamás que ahorita nos están viendo que sus hijos, sus hijas ya están en un tratamiento de algún trastorno alimenticio, que nos dicen, oye, ¿cómo le puedo hacer yo como mamá? Ya nos dimos cuenta que mi hija tenía un trastorno alimenticio, como les digo, llámese lo que sea, anorexia, bulimia, atracones o hasta inclusive obesidad, que es una enfermedad eso. ¿Cómo le hacen si ya metieron a sus hijos a un tratamiento, que se fueron con un nutriólogo, con un psicólogo, con un doctor, cualquier especialista? Estos tres son fenomenales en cuanto a este tipo de problemática. Como mamá o como papá, ¿qué puedo hacer para apoyar a mi hijo que ya está en un tratamiento? Bueno, yo creo que hay que verificar cómo están los hábitos alimenticios en toda la familia. Sí, porque tu hijo está en tratamiento y tiene que tener cierto cuidado de sus alimentos y pues tú también. O sea, Sí. es como decir, toda la familia estamos en tratamiento, ¿verdad? No es tú tienes un problema y tú eres el que está en esta situación y nosotros estamos bien. Realmente, a veces se aborda como un problema familiar dinámico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues solidarizarnos y empezar a comer saludable también nosotros, los papás, los hermanos, todos, y empezar a hacer conciencia de que somos amados igual, de que estamos en una condición de aceptación de nuestros cuerpos, de aceptación de que comemos sano porque nos queremos, porque no queremos autodestruirnos. Entonces, de alguna forma hacer de esta conducta saludable una dinámica familiar. ¿Qué pasa? ¿Se puede curar al 100% una persona con un trastorno alimenticio? Sí, sí, claro. Claro que sí. Mira, hay muchos tipos de terapias, ¿no? Obviamente tiene que ser interdisciplinario, pero cuando hablamos de terapia psicológica hay muchos abordajes. Entonces, hablábamos ahorita para controlar la conducta, la terapia cognitivo-conductual es la más importante para estabilizar a la persona. Pero una vez que logramos controlar esas conductas, necesitamos ir más profundo. Y ahí es cuando dice, ¿se puede curar? Sí, pero tengo que ir a abordar desde la raíz. Porque tú bien decías, ahorita el tema del afecto es tan importante. La comida está relacionada con las relaciones, con los afectos y con las emociones. Entonces, el tener el alimento es desde una relación muy temprana que nosotros tenemos que trabajar. La relación con la comida, como tu hija te decía, es muy profunda y viene desde que nacemos. La tenemos esa función como un acto de supervivencia y termina siendo una conducta de placer para muchos, ¿no? Porque ya comemos por placer más que por necesidad. Entonces tenemos que en ese margen está muy ligado con las relaciones y las carencias afectivas. Y esto solo lo puede trabajar una terapia que sea más psicodinámica, que sea más profunda. Entonces hay niveles también de tratamiento. Pero sí se puede curar. Claro. Oigan, y ojalá que habrá alguien aquí que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que a lo mejor esté pasando por esto, por ese momento que tú digas, a ver, me quiero sentar y realmente amarte, pero amarte tanto que tú digas, ¿sabes qué? No la estoy pasando bien, me estoy mortificando, me estoy preocupando mucho por mi peso, no me gusta lo que veo en el espejo, ya sea que tú sientas que tienes peso de más o estés haciendo algo que sepas que no está bien, que estás, como quien dice, perjudicando tu mente, tu cuerpo, que no te sientes bien. Créeme que si no tienes nadie con quien platicar, digo, me puedes buscar. Ahorita Jimena también nos va a dar sus redes sociales para que ustedes la busquen. Siéntase de verdad con toda confianza porque a veces no sabemos con quién hablarlo. Independientemente de la edad que tengas, si eres adolescente, si eres ya una persona adulta y no tienes con quién platicarlo o no sabes qué hacer, ojalá que puedas contar con nosotros porque para eso estamos, no estamos solos y a veces no sabemos con quién correr ni con quién atendernos. Cuentas con nosotros para poder ayudarte a de alguna forma puedas abrir esos ojos y hacer algo para que puedas estar mejor, ¿no? Así es. ¿Qué más se nos Así está es. escapando que sea importante compartirlo? ¿Cómo evitar caer en ese patrón? Y ahorita tú decías, podemos prevenir, no sé hasta dónde podemos prevenir los trastornos de conductas alimentarias, pero sí evitar esas conductas de riesgo, ¿no?
el evitar esas dietas extremas, el evitar tomar laxantes, o sustancias naturales para bajar de peso, el amarnos, el trabajar en el amor propio. Yo creo que es sumamente importante que todos lo hagamos, independientemente de si sufrimos de ese tipo de trastorno o no, porque la verdad no es el único trastorno que puede alterar nuestras vidas, ¿no? El trastorno mental, y últimamente hemos tenido una alza después del tema de la pandemia, el COVID y demás, en trastornos mentales, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Al final, mientras más trabajemos en nuestra capacidad de resiliencia, en nuestra capacidad para salir adelante de los problemas, en el amor propio, en la autoestima, pues definitivamente nos va a ir mejor a todos, a las familias, a los niños, a los hijos, en general. Oye, ¿en qué momento alguien debe de buscar una consulta con un psicólogo? Si está viviendo un tipo de trastorno de este tipo. Sí, pues en cuanto él sienta que algo está disfuncional en su vida. O sea, ya no funciona igual. Disfuncional es, a ver, yo funcionaba así, ya no funciona igual. Por ejemplo, en la pandemia mucha gente dice, la nueva normalidad. Y sí, muchos funcionábamos de una manera y ya no volvimos a lo normal. Ya no volvimos a funcionar así. Algunas personas se están adaptando a la disfuncionalidad, a los trastornos. Por eso se ha empezado a hacer tanto en cuanto a la conciencia, a prevención, en las organizaciones también, en las compañías, a nivel personal. ¿Por qué? Porque nos hemos estado adaptando a vivir de una manera disfuncional, a cómo se puede vivir, pero no a cómo debemos vivir para estar bien, para nuestro bienestar. Definitivamente. Ya estamos empezando el año y uno de los propósitos de todo mundo, quiero bajar de peso. La mayoría de las 12 uvas, una de ellas era, quiero bajar de peso. Pues vamos a hacerlo. A lo mejor el problema de el quiero bajar de peso, vamos a hacerlo, pero vamos a buscar herramientas que nos permitan hacerlo de una manera saludable. Saber de antemano que no estamos solos, que cualquier exceso es malo y que nos puede perjudicar, como decía la licenciada, incluso hasta podemos llegar a la muerte, a pensamientos suicidas. Y eso no es lo que nosotros queremos, ni para nosotros, ni mucho menos para nuestros hijos. ¿Cómo te vamos a poder encontrar en tus redes? Estoy como Karen Ornelas en Facebook, está público. Estoy como Karen Ornelaski en Instagram. Así de fácil, Karen. Ahí te van a poder encontrar. Estás en Facebook y en Instagram. Ajá. Oye, y aquí les vamos a compartir para que ustedes tengan la posibilidad, tiene toda nuestra recomendación. Si en dado caso alguien necesita, no tenga quien recurrir, aquí le vamos a poner las redes sociales de Karen para que tengan la oportunidad de poder ubicarla y, lo más importante, platicar con ella. ¿Algo más que se nos esté yendo? Pues no, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Mónica. No, hombre, gracias a ti, Karen, con frío, ¿verdad? Que nos tocó mucho frío en este programa que andamos aquí en vivo grabando, pero con bastante frío, y le deseamos a usted que se la pase muy bonito. Mil gracias, Karen. Gracias a ti. Ojalá, familia, que este programa haya sido de su agrado. Ojalá que podamos cumplir nuestro objetivo, que si al menos con este programa podemos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, yo estaré cumpliendo mi propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Mil gracias por acompañarnos. Ya sabe que si quiere que platiquemos de algún tema en especial, nos lo puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales y con gusto aquí la abordaremos. Gracias y muy buenas noches. Hasta el próximo martes. Dios los bendiga.